Quiero compartir con ustedes el día de hoy algo que en mi vida personal he experimentado, algo que muy probablemente en algún momento todos han experimentado o irán a experimentar, sobre todo cuando en un momento de tu vida al creyente Dios le pone en su corazón el determinarse, decidirse a servir a otros para la obra redentora, y te encuentras en situaciones en las cuales pueden ser complicadas, pueden ser a veces de desánimo, pero gloria a Dios por su palabra, porque es en su palabra en la cual encontramos todo lo que necesitamos para poder sobrellevar, para poder seguir caminando en el camino del Señor. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, como título dice, como para Él. Voy a leerles el libro de Colosenses capítulo 3, solo voy a leerles el versículo 22 al 24, aunque el resto de los versículos está ahí la historia, y dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Alguna vez nos hemos encontrado sirviendo o ayudando a alguien? Y muchas veces ni siquiera el común gracias, mucho menos un reconocimiento recibimos. Y probablemente vienen a nuestra mente pensamientos de desánimo, de decepción, hasta de enojo muchas veces. Y muchas veces hasta queremos usar el sentido moral y decimos, mira, ni gracias dijo. Y yo creo que es parte de nosotros como humanos, es parte de esa naturaleza. Pero estoy seguro que todos a lo mejor nos hemos encontrado o hemos pasado por algo así. O igual tal vez hemos ayudado a alguien, servido a alguien con toda la intención de recibir ese tan esperado gracias o ese tan esperado y anhelado reconocimiento. Y una vez que lo recibimos, pasa el momento de la emoción, de la satisfacción, y luego volvemos al mismo estado de antes, de la misma necesidad de volver a experimentar eso al hacer las cosas que hacemos, volver a experimentar el gracias y el reconocimiento. Volvemos a quedar vacíos y con esa misma necesidad. Así hacían en los tiempos de antes, así hace todavía mucha gente, dígase los religiosos o los no creyentes. Pero ¿y cómo podemos vencer eso o evitarlo? Si es parte de nuestra naturaleza. Es más, a veces se promueve tanto que es vital. Algunas veces dicen el motivar a las personas de esa manera. Y creo yo, mi humilde opinión, que creo que es saludable. Mas sin embargo, la línea debe ser bien delgadita, de llegar a ser saludable y de pronto brincarse a que dependamos de eso. ¿Por qué digo esto? Por
mi persona, mi experiencia, en repetidas ocasiones te determinas a hacer, a servir, a ayudar a otros. Y el agradecimiento, las palabras de ánimo, aún de reconocimiento, dígame usted si las ha experimentado, no son ricas, no sabe rico, ¿verdad que sabe muy a todo dar? Para mí es como disfrutar mi platillo favorito. Y no les voy a decir cuál, porque la verdad, literalmente es la comida, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos eso. Entonces, ¿cómo poder manejar o cómo mantenernos para evitar eso? El que tengamos que depender para hacer las cosas del agradecimiento y el reconocimiento de los demás. Dígase directamente a quien le estemos haciendo el beneficio, o a quien estemos sirviéndole, o a otras personas las cuales con el buen deseo y la buena intención lo hacen. Bueno, la palabra de Dios nos enseña y nos da algunos pasos, algunos consejos para poder vencer o evitar esto en nuestra vida. Ahora, con esto no les digo que lo vas a hacer una vez, poner en práctica estos pasos, estos consejos que Dios nos da en su palabra, y ya no va a volver a suceder. No, porque como todas las cosas en la vida cristiana, en el caminar con Cristo, es día a día. Y va a haber momentos en los que pudiésemos conocer personas, hermanos, los cuales podemos decir claramente que son constantes en su servicio, son constantes en lo que hacen, y pudiéramos pensar que tal vez ya no enfrentan esa lucha. Yo creo que sí. Yo creo que es una lucha que sin lugar a dudas, en lo que estemos aquí en la tierra, está propenso a enfrentar. Pero lo maravilloso que Dios nos dice en su palabra es que Él espera que cada día nos esforcemos a hacerlo. Quiero compartir con ustedes como primer punto, como primer consejo que encuentro en la palabra de Dios para poder vencer, para poder evitar esa decepción, ese desánimo, a veces hasta ese enojo, esa incomodidad. El primer consejo que nos da la palabra de Dios es que no lo hagamos para agradar a los hombres, ni por apariencia. Colosenses nos dice ahí, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Aunque aquí el pasaje, Dios a través del apóstol Pablo nos enseña sobre relaciones y sobre los deberes sociales del cristiano, de la nueva vida en Cristo. Quiero enfocarlo a nosotros meramente en lo que hacemos todos los días. Todo. Dice, no lo hagamos para agradar a los hombres ni por apariencia. ¿Qué sucede? La verdad es que, hablo por mi persona, no siempre soy agradecido como debería serlo. Muchas veces por ser descuidado, otras veces reconozco que puede ser o ha sido por orgullo, otras veces cuando me siento más espiritual no lo hago para no causarle daño a aquel o aquella,
que hizo algo por mí. La realidad es que como humanos no somos justos. De hecho, tenemos la tendencia a ser mal agradecidos. Entonces, el no hacerlo como para agradar a los hombres nos va a ayudar a evitar tener una expectativa que no siempre sucede, ni por apariencia. Porque si lo hacemos así, buscando el que nos vean, buscando el que digan y hablen de lo que hice, dice, estaremos haciendo lo mismo que los religiosos y aún los no creyentes hacen. Quiero leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, es Jesús hablando, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto pareciera ser muy duro, ¿verdad? Pero la verdad es que no deja de venir del Dios de amor. Este consejo, este mandato, viene del Dios de amor. Y es para que nosotros estemos conscientes de que al final del día, el que verdaderamente conoce nuestro corazón es Él. Después somos nosotros. Es más, nosotros mismos no conocemos nuestro corazón mejor que Él. Entonces dice, no lo hagas para agradar a los hombres, ni por apariencia. Y habla de hacer todo como para Él, como para el Señor, todo. Aquí habla de la actitud equivocada. No porque está mal, algunos dirían entonces el extremo. No estoy diciendo que la oración no vas a orar en voz alta, ¿no? De hecho lo acabamos de hacer aquí en repetidas ocasiones. No estoy diciendo que no vayas a hacer eso. De lo que habla la palabra es de la actitud del corazón. Que tu corazón, que estés seguro, que estés segura, que esté yo seguro de que lo que voy a hacer, busque solo hacerlo como para el Señor y no para agradar a los hombres, no para obtener la aprobación. Entonces estoy diciendo que no seamos buenos trabajadores, que no seamos que no nos sometamos a las autoridades. No está diciendo eso. Una vez más, la palabra de Dios está hablando de que todo lo que vayamos a hacer, busquemos siempre con la actitud correcta hacerlo como para el Señor. Es el primer consejo que nos va a ayudar mucho para evitar ese desánimo que en tan repetidas ocasiones llega, toca la puerta. Como segundo consejo que la palabra de Dios nos da, dice: hagámoslo con corazón sincero, temiendo a Dios. Esto es que cuando hagamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer, que sea verdaderamente una sincera expresión de nuestra devoción al Señor, como consecuencia de nuestro agradecimiento
por todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros, por medio de Cristo. Esa es la única manera de poder hacerlo con un corazón sincero. Que cuando vayamos a hacer lo que sea que vayamos a hacer, sea porque lo que me motiva, lo que nos motiva es ese agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. La palabra de Dios dice: porque mucho ama al que mucho se le perdona. Y la verdad es que en ese sentido puedo hablar yo por mí en aspectos específicos, pero en una forma general, ¿quién de nosotros no tiene algo que agradecerle a Dios? Estar aquí en esta mañana, en este lugar, ya es motivo suficiente para agradecer a Dios. Tener esta libertad de poder reunirnos y adorar y alabar a Dios ya es motivo de agradecimiento al Señor. Y no vayamos más a fondo, ¿verdad? Los pecados que a diario me perdonan, las fallas, las faltas que a diario me restauran, la oportunidad o las oportunidades que día a día me da. Es tan grande su amor, es tanto lo que Él ha hecho por nosotros, que la verdad es, en mi humilde capacidad de reflexionar, a veces me viene el pensamiento y digo, hacer una lista de las cosas que ha hecho Dios, las cosas buenas que Dios ha hecho y me ha dado, para cuando vaya a la mitad de la lista, ya debe de haber otras 10 listas más para hacer. Entonces, dice la palabra de Dios, hagámoslo con corazón sincero, que verdaderamente eso sea una muestra sincera de nuestra devoción a Dios, en agradecimiento a lo que Él hace todos los días. Eso nos va a ayudar para evitar vencer estos momentos en los que no son nada agradables. La verdad es que no son nada agradables, no es nada agradable que en el momento que estás haciendo aquello, vienen los pensamientos, y los más comunes, ¿verdad? ¿Por qué siempre yo? Para que los demás lleguen y gocen. ¿O por qué? ¿Para qué? Nadie se dio cuenta. Es más, las sillas que me tocó acomodar ni siquiera se ocuparon. Y eso es por decir algo sencillo, ¿verdad? De las cosas más comunes. Y podemos mencionar algunas más, como que el hermano ni me saludó. Otras veces mencionó nombres, pero del mío ni se acordó. Y espero estar hablando solo de mi persona y no de la de ustedes, ¿verdad? Pero la realidad es que sí es algo en nosotros. Pero dice, la palabra de Dios dice, háganlo con corazón sincero. Cuando más ya no puedas, detente y empieza a reflexionar, tan siquiera en las bendiciones del día de hoy que Dios te ha dado. Dice, temiendo a Dios. ¿Por miedo? No.
Temiendo a Dios es simple y sencillamente el buscar agradarle a Él. A eso se refiere con el temor, haciéndolo temiendo a Dios, con esa reverencia, con ese deseo, con ese único anhelo de agradarle a Él, porque como para Él debemos de hacerlo. Entonces dice, primero no lo hagamos para agradar a los hombres, porque los hombres somos injustos, somos ingratos. Pero si lo hacemos como para Él, entonces el hacerlo no dependerá de la reacción, del agradecimiento o el reconocimiento de las personas, sino que va a depender de saber que lo hacemos como para Él. Va a depender de saber que lo que me motivó a hacerlo es meramente el agradecimiento que tengo hacia Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él me ha dado. Tercer consejo, dice, recordando siempre que de Dios recibiremos la recompensa. El versículo 24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sé que no está de más recordarnos y saber que no es tanto en términos materiales de la recompensa de la que está hablando aquí la palabra de Dios, que de hecho la provisión de Dios a nuestras necesidades y más aún ya es un hecho de una bendición y recompensa de parte de Él. Obviamente, porque la palabra de Dios dice, pues, que trabajemos para comer, ¿verdad? Entonces, en obediencia lo hacemos y nuestra recompensa es eso. Más aún, más. Dice Dios que cuando eres diligente y eres un buen administrador de lo que Dios ha puesto bajo tu responsabilidad, Dios lo multiplica. Mas lo multiplican para seguir usándonos como ese medio de bendición a otros. Entonces, sí, es válido, claro que sí, incluye esas bendiciones, esa recompensa material. Mas sin embargo, creo yo que aún más importante es la herencia eterna, la recompensa eterna. Pero entonces, ¿cuál será esa recompensa? Es interesante cómo cuando de recompensa se habla por la obediencia a Dios, algunos hermanos usan pasajes como en el cual menciona que recibiremos coronas, aunque ahí, despuesito de decir que recibiremos las coronas, dice que las pondremos a los pies del Señor. Es interesante cómo el Señor en la parábola de los talentos, aunque les dio diferentes cantidades de talentos a estos hombres, la respuesta fue exactamente la misma para los tres: bueno, buen siervo y fiel. ¿Verdad? La respuesta para ellos no fue: tú sí te pasaste, nunca pensé que me ibas a traer 3 veces de lo que te di, qué bárbaro, no, vente. No,
De igual manera, al que le trajo frutos de una cantidad menos, tampoco le dijo: no, hombre, hubieras aprendido de aquel, mira, aquel le di poquito más que a ti y me trajo 3 veces más, y tú pues nada más trajiste lo doble de lo que te di. No, no fue esa la respuesta del Señor. La recompensa que debemos anhelar y esperar es escuchar la aprobación de nuestro Dios, que nos diga: bien, siervo fiel, fuiste fiel, hiciste mi voluntad, hiciste lo que te dije. El apóstol Pablo dice: pues somos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que se nos pide que hagamos. Entonces, que cuando en lo que hagamos, una vez más, recordemos siempre que es Dios quien nos recompensa, y que la recompensa que debe anhelar nuestro ser, nuestro corazón, la que debemos esperar fervientemente, es la aprobación del Señor cuando nos diga: obedeciste y lo hiciste como para mí. Pero es difícil, ¿verdad? No va a ser fácil, y menos cuando ves a tu alrededor esos movimientos motivacionales, los cuales van más allá y dicen: no, es que el reconocimiento, eso es lo que sigue empujando a lograr más y a ser más efectivos y hacer esto. Y creo yo que sí, hasta cierto punto. Pero en el momento en que esos reconocimientos nos desenfocan de lo que verdaderamente Dios espera, que es que anhelemos solo agradarle a Él, que es que anhelemos solamente hacer su voluntad y poder hacer las cosas que hagamos como para Él, desde ese momento creo que ya no es tan saludable. Y ahora, ¿a quién de nosotros en realidad puede decir que le gusta el sentirse desanimado, decepcionado? La verdad es que no. Bueno, dado que no nos gusta seguir estos consejos, ponerlos en práctica día a día nos va a ayudar en gran manera a poder mantenernos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos y cómo Dios quiere que lo hagamos, con esa fidelidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario van a venir fuertemente el desánimo, la decepción. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, aun cuando el Señor nos enseña en su palabra qué hacer, damos lugar a eso y terminamos enojados hasta con el Señor. Pero es que, Señor, tú conoces mi corazón y sabías que tú sabes que lo hago. Y una vez más, estoy hablando de mi persona. Una vez más, me refiero a mis experiencias. Y pudieran decir muchos: pero pues ya no debería de luchar con eso. Es muy constante en ciertas cosas. Es muy constante en hacerlo, lo ha hecho por años. No importa cuántos años lo hagas, si día a día no ponemos en práctica los consejos que el Señor nos da,
en su palabra que en algún momento nos cansaremos. La palabra de Dios nos insta, nos dice: no se cansen de hacer el bien, no desmayen. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que quiere decir. Quiere decir que va a haber momentos en que nos podemos cansar. Nos vamos a cansar. Y muy probablemente es porque olvidamos y perdemos el enfoque de que, como, para quién hacemos lo que hacemos. Perdemos el enfoque de qué es lo que verdaderamente anhelo: agradar a Dios o ser visto y que la gente hable de mí, el protagonizar, porque no sería algo sobrenatural cuando nos pasa. No es. Le sucedía en los tiempos antiguos. Los religiosos, los maestros que enseñaban la ley, les pasaba. Era tanto su deseo, se habían enfrascado tanto en ser ellos los que resaltaran, que buscaban las maneras. Y es curioso, ¿verdad? Bendito sea Dios que no lo vemos aquí, pero para mí me es hasta chusco imaginarlo. Me imagino a esos hombres que dicen que literalmente cuando llegaban a la sinagoga a depositar sus ofrendas, cuentan los estudiosos, investigadores de la palabra y de las culturas, del trasfondo bíblico, dicen que literalmente contrataban a alguien que tocara una trompeta, para que en el momento que, y no era de que nada más se la iba a tocar cuando iba a poner el costalito, ¿no? Dice que, algunos dicen que literalmente desde lo alto vaciaban y en ese momento tocaban, para que la gente viese, para que volteara la gente y los viera y dijera: wow, este sí le puso, porque tocaban esa trompeta. Y aún no solo en el ámbito material, sino también en el espiritual. Dice que los religiosos, los maestros de la ley, dice que en las esquinas se vestían con sus túnicas, con sus mantos, yo creo que esos de domingo, para ellos del sábado, ¿verdad? Y dice que hasta dejaban que sus rostros se pusieran como pálidos, como que para demostrar que ellos habían estado orando y ayunando. Y lo hacían en las esquinas y a voz alta elevaban sus plegarias, las oraciones, porque lo que buscaban era que la gente viera que ellos eran espirituales. Mas sin embargo, qué contraste. Lo único que recibían era eso, lo que buscaban. La gente los veía y se acabó. No es eso lo que Dios quiere que busquemos nosotros. Dios quiere que lo que busquemos es agradarle a Él, hacer su voluntad, hacerlo como para Él. Pero es difícil. La verdad es difícil, ¿o no? ¿Por qué? Una vez más, porque parte de nosotros, y más en la sociedad en que vivimos, es constante el bombardeo de que dice: es que te lo mereces, te mereces el crédito, es justo que se te reconozca. ¿Por qué? Porque recordemos que en la sociedad la grandeza de la persona depende de los logros, de los éxitos, de las personas que tiene bajo su mando, de cuántos le obedecen,
a cuántos les da instrucciones, a cuántos ordena y manda. Pero la grandeza en el reino de los cielos es todo lo contrario. ¿Recuerdan el pasaje cuando los apóstoles mismos, entre ellos decían, ¿quién va a estar ahí a su mano derecha? ¿Quién va a ser el mero? Oh, pues yo quiero. Y por ahí la mamá de dos de ellos va y le dice, Señor, te pido que... El amor de madre, ¿verdad? Pero Cristo dice, en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, ¿quieres ser grande? Sírvele a todos los demás. Señor, aún aquellos que, híjole, aquellos que son altivos y arrogantes, porque habemos algunos que sí, ¿verdad? Y el Señor dice, aún aquellos. Señor, pero aún aquellos que ya tienen años en el Evangelio y parece que como que si flotaran, como que son maestros de la levitación, flotan, también a esos. Ay, Señor, aquellos que solo mandan y aquellos que usan la palabra de que delegar y la verdad es que lo único que están haciendo es mandando y no delegando, porque cuando a mí, humilde comprensión, cuando delegas es porque ya va de antemano el ejemplo de que lo que delegas ya te vieron que tú estás dispuesto a hacerlo o lo has hecho. Esto en el reino de los cielos es todo un contraste. Pero entonces no va a ser difícil, ¿verdad? Perdón, no va a ser fácil, ¿verdad? Es más, como todas las cosas espirituales, en nuestras propias fuerzas es imposible. Pero aquí la palabra de Dios nos da estos consejos y dice, no lo hagamos para agradar a los hombres, ni por apariencia. Hagámoslo con corazón sincero, que sea una muestra de nuestra devoción a Dios, por el agradecimiento que reconocemos de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, recordando siempre que Dios es el que recompensa. Dice la palabra de Dios que nada es en vano de todo lo que hagamos como para Él. Y como último punto dice, hagámoslo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está la clave. Antes de hacerlo, dice, hazlo en el nombre de Jesús. Órale. Ya no es hazlo en tu nombre, porque es cuando hacemos algo, es lo más fácil, ¿no? Yo lo hago, yo lo hice. Y dice, no, hazlo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Para cerrar, quiero leer con ustedes el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 31 al 40. Y está capítulo 25 de Mateo. Y esta es la parábola, dice el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Con estos consejos puestos en práctica, podemos estar confiados que experimentaremos menos momentos de desánimo, menos momentos de decepción, menos momentos de enojo, y sí, más momentos de gozo. El saber que es a nuestro Señor a quien obedecemos, y al servir a otros es a Él a quien se lo hacemos. Él lo dice en su palabra, y es tan maravilloso pensar en que poder poner en práctica estos consejos y que se haga en nosotros ese vivir y llegar a un punto en el que puedas decir: en el nombre de Jesús hago esto por ti. Es hermoso ver cuando Dios te permite, te da el privilegio de ser de bendición para alguien más. Y si son algunos negociantes, ¿verdad? Como su servidor, en muchas ocasiones el Señor, cuando me ha dado oportunidad de servirle a otros, y me dicen: ¿cuánto te debo? Oye, ¿cuánto es? Es que quiero agradecerte. Y a algunos les he dicho: acompáñanos a la iglesia. No debe ser una ley, no es una ley. A otros principalmente busco decirles siempre: da gracias a Dios, porque Él es el que me da a mí el privilegio y la capacidad de hacerlo. Pero una vez más, no va a ser fácil, va a ser difícil, más cuando tú estás consciente y ciertamente estás seguro de estar haciendo lo correcto, de estar haciendo la voluntad de Dios, y aún así la oposición o algo, las circunstancias no están a favor. Pero Él dice: no desmayes, hazlo como para mí. En el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios Padre, porque al hacerlo como para Él, a Él servimos. Vamos a ponernos de pie. Estos consejos, la única manera de ponerse en práctica, obviamente, es que hayamos experimentado ya el amor de Dios por medio de Cristo Jesús. De otra manera, serían solamente un método, pasos a seguir. Quiero hacernos, quiero hacernos, no hacerles, quiero hacernos una invitación a que si has estado o hemos estado experimentando esas decepciones, desánimo, hasta enojos por consecuencia del servicio que hemos estado prestando a otros, y reconociendo que tal vez porque nos desenfocamos de hacerlo como para Él, se nos olvidó que podemos hacer, y de hecho es un mandamiento de parte de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él, en el nombre de Jesús. Si has estado experimentando eso, vamos a orar. Pide ahí en tu corazón a Dios y dile: Señor, yo reconozco que a consecuencia de eso he estado experimentando esos momentos de desánimo, decepción, enojo.
Pero que en esa mañana que has escuchado a Dios hablar a tu corazón, hagas tuyos estos consejos y le pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el poder para ponerlos en práctica día a día. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor, en esta hora le damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 nos reunamos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Y aquí estamos más aún. Es en tu nombre en que estamos aquí, buscando, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Gracias por hablar a mi corazón de esa manera maravillosa, Señor. Gracias por darme nuevas fuerzas, nuevos ánimos, Señor, para seguir. Pido que tu Espíritu Santo que mora en mí, Señor, me traiga a memoria estos consejos que acabas de darnos en esta mañana, Señor. Y me dé el poder, la fortaleza, la sabiduría para hacerlos, para ponerlos en práctica día a día, Señor. Para hacer conforme a tu voluntad, Señor. Recordando, Señor, que el hacerlo todo como para ti trae honra y gloria a tu nombre, Señor, y edificación a tu pueblo. Gracias, Señor, porque es un privilegio maravilloso el saber que en tu mano tú nos usas como instrumentos de bendición, de salvación, de edificación, instrumentos de honra y gloria en tu nombre, Señor. En tu palabra nos dices que somos los instrumentos que tú quieres usar para llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, Señor, para hacer luz y sal en esta tierra y para hacer bendición a otros en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana restáuranos, Señor, danos nuevos ánimos, nuevas fuerzas, Señor, nuevas determinaciones, Señor. Y recuérdanos, oh Espíritu Santo, estos consejos maravillosos de tu palabra para poder, Señor, hacer todo en el nombre de Jesús y como para Él. Gracias, Padre Santo, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. A ti sea siempre toda la honra y la gloria.